Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde les traemos lo último, lo más jugoso y lo más apasionante del mundo de las telenovelas turcas. Hoy prepárense porque vamos a hacer un viaje en el tiempo, no literalmente pero casi. Vamos a echar un vistazo a las series turcas que, si todo va según lo planeado, nos enamorarán en 2025. Sí, lo sé, todavía estamos pero los rumores, los avances, los pequeños detalles que se filtran, son demasiados buenos para ignorarlos. Así que si son como yo, que viven y respiran dramas turcos, si se emocionan con cada mirada intensa, con cada giro inesperado en la trama, y si les encanta pasar horas debatiendo sobre quién debería estar con quién, entonces están en el lugar correcto. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, porque aquí siempre encontrarán las mejores recomendaciones, análisis y noticias sobre sus series favoritas. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas que prometen arrasar en 2025. Bueno, para empezar, quiero aclarar que mucho de lo que les voy a contar se basa en información que he recopilado de diversas fuentes, rumores de la industria, anuncios de las productoras y, por supuesto, mis propias corazonadas. Así que tómenlo todo con pinzas, porque las cosas pueden cambiar de aquí a 2025. Pero sinceramente estoy muy emocionada con lo que se viene. La primera serie de la que quiero hablar, y de la que he escuchado maravillas, se llama El Jardín de las Sombras. Sé que el título suena un poco gótico, y por lo que he podido averiguar, la historia va por ese camino. Se centra en una joven llamada Elif, que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia debido a la misteriosa muerte de sus padres. El pueblo está envuelto en secretos oscuros, y Elif, decidida a descubrir la verdad, se encuentra con una serie de personajes intrigantes, cada uno con sus propios motivos ocultos. He escuchado que la cinematografía es espectacular, con paisajes impresionantes y una atmósfera opresiva que te mantiene al borde del asiento. Además, se rumorea que el protagonista masculino, Demir, es interpretado por uno de los actores más populares del momento, así que ya pueden imaginarse la química en pantalla. La trama promete ser un thriller psicológico con elementos de romance y misterio, lo cual, seamos honestos, es la combinación perfecta para una serie turca adictiva. Pero, ¿qué hace a El Jardín de las Sombras tan prometedora? Más allá del atractivo título y el misterio inherente a la premisa, creo que la clave está en la complejidad de los personajes. Elif no es simplemente una heroína ingenua que busca respuestas, se dice que es una mujer con un pasado problemático, marcada por la pérdida y la soledad. Su regreso al pueblo despierta viejos fantasmas y la obliga a enfrentarse a traumas que creía haber superado. Demir, por su parte, es un personaje igualmente complejo. Se le describe como un hombre atormentado con un pasado oscuro que lo persigue. Su conexión con Elif es inmediata, pero también peligrosa, ya que ambos se ven arrastrados a una red de secretos y mentiras que amenazan con destruirlos. Además, la ambientación juega un papel crucial en la serie. El pueblo, con sus casas antiguas, sus calles laberínticas y sus paisajes sombríos, es un personaje en sí mismo. La atmósfera opresiva y misteriosa crea una sensación de inquietud constante, que te mantiene al borde del asiento. Los rumores apuntan a que la directora de fotografía ha realizado un trabajo excepcional, utilizando la luz y la sombra para crear imágenes impactantes y evocadoras. La serie también explora temas relevantes como la familia, la memoria, la justicia y la redención. A través de la historia de Elif y Demir, se plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, la responsabilidad individual y la capacidad del ser humano para superar el dolor y la adversidad. Definitivamente una joya en potencia. La siguiente serie de la que les quiero hablar es completamente diferente. Se titula Bajo el cielo de Estambul y, por lo que sé, es una comedia romántica pura y dura. La historia sigue a Ayse, una joven soñadora que trabaja en una floristería en Estambul. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Khan, un famoso arquitecto que busca la inspiración en los lugares más inesperados. Ya se imaginan el resto. Un encuentro casual, una chispa instantánea, y un montón de situaciones divertidas y enternecedoras. Lo que más me atrae de esta serie es que parece ser una bocanada de aire fresco. Después de tantos dramas intensos y giros argumentales complicados, a veces lo que uno necesita es una comedia romántica ligera que te haga reír y suspirar. Además, Estambul siempre es un personaje en sí mismo, y estoy segura de que Bajo el cielo de Estambul sabrá capturar la belleza y el encanto de esta ciudad mágica.
Se dice que el guión es ingenioso y los diálogos son chispeantes, así que estoy cruzando los dedos para que esta serie sea un éxito. Pero no se equivoquen, detrás de la aparente simplicidad de la trama, se esconde una historia con un mensaje positivo y motivador. Aise no es simplemente una chica ingenua que se enamora del príncipe azul, es una mujer trabajadora, independiente y con sueños propios. A pesar de las dificultades que enfrenta, siempre mantiene una actitud optimista y perseverante. Kan, por su parte, es un hombre exitoso y atractivo, pero también solitario y desilusionado. Su encuentro con Aise lo ayuda a reconectar con su pasión por la arquitectura y a encontrar un nuevo significado en su vida. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. A través de las historias de los personajes secundarios, se explora diferentes aspectos de la vida en Estambul, desde los barrios más tradicionales hasta los más modernos. Los creadores prometen mostrar una imagen realista y vibrante de la ciudad, con sus luces y sus sombras. Se dice que la banda sonora es alegre y pegadiza, con canciones que te harán bailar y cantar. Además, los actores que interpretan a Aise y Kan tienen una química increíble, lo cual es fundamental para el éxito de una comedia romántica. Si están buscando una serie que les haga sonreír, suspirar y sentirse bien, Bajo el cielo de Estambul es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Estambul y de sus personajes. Ahora, prepárense para un drama histórico que promete ser épico. Se trata de La Sultana Olvidada. Sé que ya hemos visto muchas series sobre la época otomana, pero esta tiene un enfoque diferente. En lugar de centrarse en los sultanes y las intrigas del palacio, La Sultana Olvidada cuenta la historia de Hurrem, una mujer de origen humilde que, gracias a su inteligencia y astucia, logra escalar posiciones en el harén y convertirse en una de las sultanas más influyentes de la historia. Lo que me parece interesante de esta serie es que se centra en la perspectiva femenina. Vamos a ver el Imperio Otomano a través de los ojos de una mujer que tuvo que luchar contra viento y marea para hacerse un lugar en un mundo dominado por hombres. Se dice que la producción es impecable, con vestuarios deslumbrantes, escenarios majestuosos y una banda sonora que te transporta a otra época. Además, la actriz que interpreta a Hurrem es una de las actrices más talentosas de Turquía, y estoy segura de que hará un trabajo fenomenal. Prepárense para batallas épicas, intrigas palaciegas y una historia de amor apasionante. Pero La Sultana Olvidada no es solo una historia de amor y ambición, es también un retrato fascinante de una época convulsa y llena de contrastes. La serie explora las complejidades del Imperio Otomano con sus tradiciones, sus costumbres y sus conflictos internos. Se dice que los guionistas han realizado una exhaustiva investigación histórica para garantizar la veracidad de la trama y la autenticidad de los personajes. La serie también aborda temas relevantes como el poder, la religión, la guerra y la justicia. A través de la historia de Hurrem, se plantea preguntas sobre el papel de la mujer en la sociedad, la importancia de la educación y la lucha por la igualdad. Los creadores prometen mostrar una imagen completa y matizada de Hurrem, sin caer en estereotipos ni simplificaciones. La sultana no es simplemente una villana ambiciosa o una heroína idealizada, es una mujer compleja y contradictoria, con sus virtudes y sus defectos. Se dice que los decorados y el vestuario son impresionantes, recreando con fidelidad la opulencia y el esplendor del palacio otomano. La banda sonora es épica y emocionante, con melodías que te transportan a otra época. Si les gustan las series históricas con personajes fuertes y tramas intrincadas, La Sultana Olvidada es una serie que no se pueden perder. Prepárense para sumergirse en el fascinante mundo del Imperio Otomano y para descubrir la historia de una mujer que desafió las convenciones y cambió el curso de la historia. Y hablando de historias de amor apasionantes, no puedo dejar de mencionar El eco de tu silencio. Esta serie promete ser un drama romántico que te tocará el corazón. La historia gira en torno a Deniz, un joven músico que pierde la audición en un trágico accidente. Desesperado y aislado, Deniz se retira del mundo hasta que conoce a Ashley, una joven terapeuta que se dedica a ayudar a personas con discapacidad auditiva. Ashley ve en Deniz un potencial increíble y se propone ayudarlo a superar su trauma y a encontrar una nueva forma de conectar con el mundo a través de la música. Sé que suena a cliché, pero confíen en mí. Esta serie tiene todos los ingredientes para ser un drama conmovedor e inspirador. La historia explora temas como la superación personal, la empatía y el poder curativo del amor. Además, la música juega un papel fundamental en la serie, y estoy segura de que la banda sonora será espectacular.
Se rumorea que los protagonistas tienen una química increíble, y estoy ansiosa por ver cómo se desarrolla su relación. Prepárense para llorar a moco tendido. Pero más allá del romance, El eco de tu silencio explora temas profundos y relevantes sobre la discapacidad, la inclusión y la importancia de la comunicación. La serie busca crear conciencia sobre los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y promover la empatía y la comprensión. Se dice que los creadores han trabajado en estrecha colaboración con organizaciones y expertos en discapacidad auditiva para garantizar la autenticidad y la precisión de la trama. La serie también aborda temas como la depresión, la ansiedad y la soledad. A través de la historia de Denise, se plantea preguntas sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda cuando se está pasando por un momento difícil. Los creadores prometen mostrar una imagen realista y respetuosa de la discapacidad auditiva, sin caer en estereotipos ni sentimentalismos. La serie también destaca la importancia de la música como una forma de expresión y comunicación. A pesar de su sordera, Denise encuentra una nueva forma de conectar con el mundo a través de la música, descubriendo que puede sentir las vibraciones y las emociones que transmite. Se dice que la banda sonora es emotiva y conmovedora, con canciones que te llegarán al corazón. Si están buscando una serie que les haga reflexionar, emocionarse y sentirse inspirados, El eco de tu silencio es una excelente opción. Prepárense para sumergirse en un mundo de silencio y para descubrir el poder curativo de la música y el amor. Por último, quiero mencionar una serie que promete ser un drama familiar con toques de misterio. Se llama La herencia perdida. La historia comienza con la muerte de un adinerado empresario, Kemal, que deja una fortuna considerable a sus 3 hijos. Sin embargo, en su testamento Kemal establece una condición inusual: para poder acceder a la herencia, los hijos deben vivir juntos en la casa familiar durante 1 año. Lo que al principio parece una tarea sencilla, se convierte en un verdadero infierno, ya que los hermanos tienen personalidades muy diferentes y guardan secretos oscuros. A medida que pasan los días, empiezan a descubrirse mentiras, traiciones y rencores que amenazan con destruir a la familia. La herencia perdida promete ser una serie llena de intriga, suspense y giros inesperados. La trama explora las complejas dinámicas familiares y los secretos que se esconden detrás de las apariencias. Además, se dice que el elenco es de primera categoría, con actores veteranos y jóvenes promesas que darán vida a personajes complejos y fascinantes. Si les gustan las series con tramas intrincadas y personajes con motivaciones ocultas, entonces no se pueden perder La herencia perdida. Pero La herencia perdida es más que un simple thriller familiar, es una exploración profunda de las relaciones humanas, el peso del pasado y la búsqueda de la identidad. Cada uno de los hermanos guarda un secreto que los atormenta, un trauma que ha marcado sus vidas y que los impide conectar entre sí. A medida que conviven en la casa familiar, se ven obligados a enfrentarse a sus propios demonios y a desenterrar verdades dolorosas. La serie también aborda temas como la ambición, la envidia, el resentimiento y la necesidad de perdón. A través de la historia de los hermanos, se plantea preguntas sobre el significado de la familia, la importancia de la comunicación y la capacidad del ser humano para superar el dolor y la adversidad. Se dice que la ambientación es opresiva y misteriosa, con una casa familiar que esconde secretos en cada rincón. La música crea una atmósfera de suspense y tensión, que te mantiene al borde del asiento. Los creadores prometen una trama llena de giros inesperados y revelaciones impactantes, que te dejarán sin aliento. Si les gustan las series que te hacen pensar, sentir y reflexionar, La herencia perdida es una opción que no pueden dejar pasar. Prepárense para sumergirse en un mundo de secretos y mentiras, y para descubrir que la familia puede ser tanto una bendición como una maldición. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amantes de las series turcas. Sé que les he dado mucha información, así que espero que hayan tomado notas. Recuerden que todo esto son solo rumores y expectativas, pero estoy segura de que al menos una de estas series nos enamorará en 2025. En resumen, hoy les he presentado 5 series turcas que prometen arrasar en 2025, El jardín de las sombras, un thriller psicológico con toques de romance y misterio, Bajo el cielo de Estambul, una comedia romántica ligera y encantadora. La sultana olvidada, un drama histórico que explora el Imperio Otomano desde la perspectiva femenina, El eco de tu silencio, un drama romántico conmovedor e inspirador, y La herencia perdida, un drama familiar con toques de misterio y suspense. Muchas gracias por acompañarme en este viaje al futuro de las series turcas.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado motivos para emocionarse con lo que se viene. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Hay alguna otra serie que hayan escuchado que promete ser un éxito en 2025? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán lo último, lo más jugoso y lo más apasionante del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima.